tardes. Señor les bendiga ricamente. Queremos continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 7. Vamos a seguir leyendo. Si quieren acompañar, Evangelio de Juan, capítulo 7. Estos días llegamos hasta el versículo 9. Hoy vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 24. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo del 10 en adelante. Amén. Vamos a darle una lectura para comenzar. Y dice así: Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿Dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: ¿demonio tienes? ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Vamos a orar un momentito. Padre eterno, bendito Rey, a ti sea la honra, la gloria, el poder, la majestad, la honra. En el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús nos hemos reunido en este lugar para leer de tu palabra, meditar en ella, ser alimentados por ella, ser ministrados por tu Espíritu Santo, Señor. Pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu nos guíe, nos hable, nos enseñe, nos permita entender, Señor mío, la realidad de tus palabras, la realidad espiritual, no solamente lo que está a simple vista, sino lo que ese alimento verdadero que desciende del cielo, que edifica tu iglesia. Como iglesia, como piedras vivas, queremos ser edificados, alimentados, iluminados, porque tu palabra es lumbrera a nuestros caminos. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, en tu iglesia. Amén. Amén. El versículo 10 empieza diciendo: pero después que sus hermanos habían subido. El contexto es en el versículo
7, dice después de estas, el capítulo 7, versículo 1, después de estas cosas, cuando Jesús había sanado a un paralítico en Betesda, había alimentado a los 5,000, había caminado sobre el mar, la gente le buscaba, Jesús empezó a descubrir a la multitud su corazón de que ellos solamente ponían su vista en las cosas de la tierra, en las cosas materiales, que ellos debían alzar la vista y empezar a preocuparse por la vida espiritual, por su vida espiritual, buscar alimento para su vida espiritual. Después Jesús de Judea pasa nuevamente a Galilea y no quería ir a Judea porque los judíos procuraban matarle acerca de una discusión que tuvieron, porque Jesús había sanado un día sábado, había roto su religiosidad, sus ritos. Los líderes religiosos, los sacerdotes estaban ya tan enfrascados en su sistema, en su religión de tratar de alcanzar a Dios a través de sus ritos, que ya desconocían a Dios, ya no conocían a Dios, ya no sabían ese Dios de misericordia, a tal punto de que, habiendo un hombre estado enfermo muchos años al lado del estanque de Betesda, y como dijo el mismo paralítico, que él no tenía a nadie para que le ayudase, estaba 18 años ahí, y bueno, Jesús ese sábado le encontró y le sanó, y los religiosos se olvidaron del amor, de la misericordia que debían tener, y para ellos eran más importantes los ritos. Y Jesús dijo que más importante que cualquier rito, que cualquier actividad que nosotros podamos producir para tratar de agradar a Dios, era el amor, la misericordia, la gracia hacia los necesitados. Y encima dijo que él era hijo de Dios, así que los judíos procuraban matarle y Jesús ya no quería ir a Judea, por esa razón se quedaba en Galilea. Cuando llegó la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, que era una fiesta de 7 días, donde ellos tenían que acampar ahí y recordar que Dios les había sacado de Egipto, ahí los hermanos de Jesús le dijeron, bueno, si vos querés darte a conocer, tenés que irte a Jerusalén. Porque nuestra mentalidad, pues, siempre es de que tenemos que hacer algo para ser conocidos, que para poder tener mayor alcance debemos ser conocidos. Y es por eso que muchas veces cuando alguna persona famosa se convierte, o alguien muy conocido se convierte, enseguida se le quiere hacer hablar y dar testimonio, como creyendo y confiando que esa fama del mundo va a ayudar al Evangelio. En cambio Jesús dice, no, yo tengo mi agenda es la voluntad del Padre. Mi agenda no es buscar fama, mi agenda no es hacerme conocido, mi agenda no es exaltarme, sino que mi agenda es hacer la voluntad del Padre. En este contexto le dice Jesús a ellos, bueno, suben ustedes, yo me quedo en Galilea todavía, y ahí viene este relato, el versículo 10. Después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Jesús era muy discreto. Nuestra tendencia, nuestra visión de las cosas es que cuando vamos a hacer una campaña evangelista o cuando vamos a hacer, hay que hacer ruido, hay que movilizar a la ciudad, hay que hacer ruido.
En cambio, Jesús confiaba de que el Espíritu Santo iba a atraer a la gente que debía venir. Y Jesús mismo lo decía así: nadie puede venir a mí si el Padre no le trajese. Entonces no era él el que quería producir eso de traer gente, sino que Jesús simplemente esperaba en el Padre que Dios trajese a la gente que tenía que ser salva. Buenas. Jesús actuaba con discreción. Estamos en San Juan, estamos comenzando justamente San Juan 7, Juan 7, versículo 10 y versículo 11 ahora. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Jesús ya era conocido. La gente, en varias partes de la Biblia encontramos que la gente busca a Jesús. Pero el problema de esa búsqueda de Jesús es que buscan por motivos equivocados. En el relato anterior que habíamos leído, donde la gente buscaba a Jesús, era porque habían comido pan. Dios le había repartido galleta, y ahí donde se reparte galleta gratis, ahí está la gente para animada. Cuando se consigue comida gratis, cuando se consigue un asadito gratis, ahí está la gente. Entonces Jesús les confrontó en esa oportunidad: ustedes no me buscan porque escucharon el Evangelio, las palabras de vida, no me buscan porque vieron señales, ustedes simplemente buscan porque comieron pan gratis. Y acá la gente otra vez preguntando por Jesús, preguntándose dónde está aquel, pero no porque les interese escuchar el mensaje de Dios. Simplemente esa curiosidad animosa que tiene el hombre, esa curiosidad morbosa que tiene el hombre. Yo, como ando mucho por la ruta, varias veces ya vi accidentes donde inclusive hubo personas que fallecieron, y me da una impresión de ver cómo la gente, donde hay un accidente, donde hay algún lastimado, la gente para a ver, no para a ayudar, no para a ver si pueden ayudar, simplemente paran a mirar, a ver si hay sangre, para saciar ese morbo que tenemos dentro nuestro. Y si es posible sacar un celular todavía y sacar una foto o filmar, produce una satisfacción ese morbo que tenemos adentro. Como bien varias veces dice y repite Glenio, el hombre natural no se deleita en las cosas de Dios, no se deleita en la santidad, en la pureza, en la limpieza, sino en aquello, en lo podrido, en lo fétido, en todo aquello que es chabacano, todo aquello que es grotesco. Solo hace falta mirar en nuestros videos, los youtubers paraguayos. ¿Quiénes son los que tienen fama? Esos que cantan más feo y dicen más cosas guasadas, y los que peor hablan, esos son los que tienen éxito. ¿Qué tiene de lindo eso? ¿Y qué satisface nuestro morbo? Ese deseo de cosas feas que tenemos en nuestro interior. Y así la gente preguntando por Jesús. Versículo 12. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Muchos veían la bondad de Dios, veían las señales que hacía Dios con los enfermos, con los paralíticos, y decían: bueno, es bueno. Pero otras personas, a pesar de ver las señales que manifiestas que Jesús hacía, decían: no, sino que engaña al pueblo. ¿Y por qué decían esto? En realidad tienen una buena
razón que nosotros también debemos conocer para no ser seguidores de señales. La fe del cristiano no debe estar fundamentada en señales, sino en el mensaje. En aquellos tiempos ellos no tenían ya el Nuevo Testamento, pero tenían el Antiguo. Y tenían que filtrar el mensaje que recibían a través del Antiguo Testamento. Hoy nosotros debemos filtrar cualquier mensaje a través de la Biblia, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Y si no coincide con el mensaje de la Biblia, con el mensaje del Evangelio, aunque aquella persona que venga a traer mensaje levante paralíticos, sane leprosos, inclusive pueda resucitar muertos, si no está de acuerdo con la palabra debemos rechazar el mensaje. Porque el cristiano no debe caminar por vista, tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a ir a Levíticos 13, si no me recuerdo mal. No, es Levítico 13. Deuteronomio 13. Bueno, de Levítico número termina en Deuteronomio 13. Vamos a leer Deuteronomio 13. Era 13, pero me equivoqué en el libro. Deuteronomio 13. Muchas veces la gente quiere basar el ministerio o basar el mensaje en señales, como diciendo que donde hay señales es la confirmación de que Dios está. Libro de Deuteronomio, el quinto libro de Moisés, capítulo 13. Dice así, versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo. Ustedes saben la ley del profeta. Si el profeta te predice un prodigio, una señal, y esta señal no se cumple, entonces el profeta no habló de parte de Dios y debe ser apedreado. Cuando el profeta habla y no se cumple lo que dice el profeta debe ser muerto, apedreado. Pero en este caso dice que la señal sí se confirma, ¿verdad? Y se cumpliere la señal, el versículo 2, o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste y sirvámosles. Este profeta anuncia prodigio y señal. Y este prodigio, esta señal sí se cumple. Pero el mensaje que él está dando no pasa por el filtro de la Biblia, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 3, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, os está probando para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Si se levanta un profeta, un soñador de sueños, anunciando prodigios, señales, maravillas, y se cumplieren, pero su mensaje no pasa por el filtro de la Biblia, es un falso profeta. Entonces, ¿qué es lo más importante para nosotros? La palabra, la doctrina, no las señales, no los milagros.
Estamos en Juan 7. Por eso dice, no, sino que engaña al pueblo, sino que lo que ellos estaban diciendo, Jesús hace milagros, hace señales, pero su mensaje es malo. Eso es lo que estaba diciendo esta gente. Uno decía, es bueno, y otra gente decía, no, es malo. Porque a pesar de tener milagros, a pesar de tener señales, ellos decían, engaña al pueblo. Trae un mensaje contrario a las Escrituras. ¿Qué hicieron los de Berea cuando recibieron el Evangelio? En Hechos de los Apóstoles. Dice que Pablo cada día les hablaba y cada día ellos iban y escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No guiarnos por milagros, no guiarnos por nuestros sentimientos, sino que escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas son así. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Pero estos que estaban hablando eran judíos. Ahora, a los judíos se refiere más bien a la cúpula, a los líderes religiosos. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. La fiesta de los tabernáculos es una fiesta que dura 7 días, donde Israel tiene que ir a Jerusalén y levantar sus tiendas y hacer fiesta durante 7 días. Así que se dice que a la mitad de la fiesta era más o menos al tercer o cuarto día que Jesús subió al templo y empezó a enseñar. Y se maravillaban los judíos, versículo 15, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús no estudió en ninguna escuela rabínica. Era muy común que había escuelas rabínicas, varias principales. Inclusive Pablo dice, yo fui en la secta de los fariseos a los pies de Gamaliel, que era entonces un maestro, ¿verdad?, importante. A los pies de Gamaliel yo estudié. Pero Jesús no estudió a los pies de nadie. Pero en los evangelios, cuando comienza, nos dice que Jesús iba creciendo en conocimiento y en gracia delante de los hombres. Esto nos muestra también, no explícitamente, pero implícitamente, por qué también Dios escogió a María y a José, que eran personas piadosas, que conocían las Escrituras y hacían lo que Dios quería, porque dice, cuando Dios le entregó la ley al pueblo de Israel, dice, y hablarás de estas cosas, de esta ley a tus hijos, cuando andes por el camino, cuando estés en tu casa, cuando estés en tu cama, vas a hablarle a tus hijos de esta ley. Por lo visto que cuando Jesús estaba ahí con José en la carpintería, José le hablaba. Y María también, y el Espíritu Santo de Dios le ministraba. Entonces, por un lado, Jesús recibió enseñanza de la palabra de parte de sus padres, como tenía que ser, porque Jesús iba creciendo en conocimiento. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió, mi doctrina, versículo 10, no es mía. Jesús no fue a ninguna universidad. Jesús no tuvo maestros humanos. Después ahí dice, yo tampoco soy autodidacta. Hay personas que son autodidactas, que no necesitan irse tanto a la escuela o a la universidad. Agarran un libro y ellos mismos se enseñan. Eso es ser autodidacta, cuando uno mismo se puede enseñar las cosas. Es una habilidad. Pero Jesús aquí se pone de manifiesto, yo no fui a ninguna universidad, a ninguna escuela a aprender doctrina. No me fui a ningún seminario.
Tampoco soy autodidacta. Es lo que dice en el versículo 16. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Pero yo sí la recibí. Yo la recibí. La doctrina yo la recibí. Pero no de hombres. No soy autodidacta, sino que de Dios. Mi Padre es, la doctrina que yo tengo proviene de mi Padre, de aquel que me envió, el que le envió el Padre. El versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si vos sos sincero y le pedís a Dios con toda sinceridad, Señor, y reconoces tus limitaciones. Yo no sé, pero necesito que vos me muestres el camino. Necesito que me guíes, necesito que vos me ilumines. Dice, el que es así, el que quiera hacer la voluntad, conocerá. Dios le va a hacer conocer si la doctrina es de Dios o si esta persona que habla por su propia cuenta. Vas a tener algo en tu interior, el Espíritu Santo, Dios te va a ir revelando también. Cuando te suena raro algo, hay que prestar atención ya. Cuando uno es guiado por Dios. Pero aparte de esto, Jesús nos da una regla a seguir. Jesús nos da unas directrices, unas señales que podemos atender. En el versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Cuando vos te sentás y escuchás la exposición de la palabra de Dios, una predicación, y la persona que predica dice más veces yo que Jesús, yo hice esto, y yo hice aquello, y yo ayuné, y yo oré 2 horas, y yo me fui y prediqué, y yo me fui al hospital, y yo fui y oré por ese enfermo, y habla poco de Jesús, de la obra de Jesús, de lo que Dios está haciendo. Entonces voy a poder darte cuenta de que el foco de su predicación, el reflector, está él trayendo sobre sí mismo. Cuando el predicador habla más de sí mismo, de las cosas que él piensa, de las cosas que él siente, de las cosas que él hizo, de las cosas que él dijo, del reconocimiento que recibió de alguna gente, entonces está buscando su propia gloria. Porque el que busca la gloria de Dios, las cosas de Dios habla. Las obras de Dios habla, del carácter de Dios habla. Cuando hablas del carácter de Dios, eso trae gloria a Dios. Cuando vos hablas de la bondad de Dios, cuando vos hablas de la justicia de Dios, cuando vos hablas de la rectitud de Dios, de la paciencia de Dios, de la cruz de Cristo, del sufrimiento de Cristo, de cómo Él se entregó a sí mismo, cómo Él tiene el poder y cómo Él creó todas las cosas. Ahí estás buscando su gloria. Cuando hablamos de Cristo y su obra, esa predicación alumbra hacia Cristo, ese busca la gloria de Dios. A veces es un poco difícil de distinguir, pero uno tiene que prestar atención a la predicación y ver hacia dónde va dirigida la predicación. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Cuando la persona que predica trata de que no se le vea a él, la persona que predica trata de que la gente piense o se entere de lo que él piensa o de lo que él dice, sino que busca que la gente se enfoque en Dios, en la obra de Dios. Este es verdadero. El que trata de dirigir los reflectores hacia Cristo, hacia su obra.
¿Qué dijo Juan el Bautista? Estos días recordamos eso. Cuando le dijeron sus discípulos, estaban celosos por Juan, porque toda la gente iba a venir a Juan para ser bautizado. Toda Jerusalén, toda la ciudad de alrededor salían a Juan a ser bautizado por él. Y de repente los discípulos de Jesús empezó a predicar en otro lugar. Entonces la gente, en vez de seguir viendo tanto a Juan, empezaron a ir cada vez más hacia Jesús. Y los discípulos, celosos del ministerio de Juan, le dijeron: mira, ese hombre que estaba el otro día contigo, de quien vos diste testimonio, porque Juan dio testimonio, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La gente empezó a seguir a Jesús. Los discípulos celosos: mira Juan, todos están yendo allá. Entonces él dijo: el amigo que está con el novio no es el que se va a casar, es el amigo. Y busca la alegría y el casamiento del novio, no lo suyo. Es necesario que él crezca y que yo me apague, que yo mengue. Y eso es lo que debemos buscar. No que yo sea, en medio de la iglesia, que yo sea el que resalte. Y que la gente crea: oh, mira cómo sabe. Teólogo, vos sos un teólogo, te dice la gente. ¿Qué teólogo es un teólogo? Un pobre pecador, miserable, arrepentido de sus males y lavado por la sangre del Señor, y que recibió la misericordia del Señor, y por la misericordia del Señor está parado. Por eso nomás, la gente tiene que entender eso, que si estamos parados es porque Cristo nos sostiene, y que si Cristo no nos sostiene, nos vamos a caer. Y eso hay que hacerle ver a la gente. Poner el reflector sobre Jesús y su obra, lo que Él dijo, lo que Él hizo, lo que Él quiere, su voluntad. No nuestras opiniones, no nuestros pareceres. Y no hay en Él injusticia. El que busca la gloria de Dios, no hay injusticia. Y el que busca resaltar, hay injusticia. Y no es verdadero. Y su propia gloria busca. Ahí en el versículo 19, bueno, Jesús hace un pequeño corte y se defiende él. No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Jesús ahí le hinca un poquito. Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Vimos en el capítulo 5, ahí 6, que los líderes querían matarlo. Gran parte del pueblo, por lo visto, que ni sabía de las maquinaciones del pueblo, de los líderes. Eso muchas veces también, casi siempre, es costumbre entre los hombres, donde los dirigentes, los que están en altos rangos, supuestamente para servir al pueblo, se sirven del pueblo. Y no buscan el bien del pueblo, sino buscan su bien y sus conveniencias. Eso siempre, en todo lado vemos eso. Jesús mismo dijo: los gobernantes son llamados bienhechores y se adueñan de la gente, oprimen a la gente. Eso no va a ser así con ustedes. Entre mis discípulos, entre los seguidores de Cristo, no va a ser así. Ustedes van a servirle al pueblo. Ustedes van a darse por el pueblo. Y vemos que los judíos, mientras que los líderes ya estaban craneando y planeando a ver cómo podían matar a Jesús, el pueblo todavía no sabía de qué estaban hablando. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todo os maravilláis. En lo que se refiere a esta obra es lo que está en Juan 5, cuando Jesús sanó al paralítico en el tanque de Betesda. Y sanó un sábado, se atrevió a romper la religión, se atrevió a quebrar la religión,
¿Saben lo que es la religión, verdad? La religión es todo lo que el hombre construye, fabrica y hace para llegar a Dios. Entonces debemos hacer bien las cosas para llegar a Dios. Y si alguien viene y rompe lo que estamos haciendo, ya no vamos a llegar a Dios. Por eso se enojaron tanto. Y se olvidaban que lo que Dios pide es misericordia, amor, compasión. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. La circuncisión, la ley dio Moisés, pero la circuncisión fue dada a Abraham. Y Abraham es mucho antes que Moisés. Pero después en la ley ya entró la circuncisión. Y estaba establecido que tenía que ser circuncidado todo varón en el 8º día. Y también decía en la ley que los sábados no hay que trabajar. Pero si justamente el 8º día de ese niño varón caía en un sábado, ¿qué vamos a hacer? Por un lado la ley dice que en el 8º día hay que circuncidar, y por otro lado dice que el sábado no se debe trabajar. Ellos agarraban a este niño y lo circuncidaban igual, para no quebrantar el mandamiento del 8º día de la circuncisión. Y quebrantaban el sábado para hacer esto. Y eso ellos hacían. Pero cuando Jesús viene a liberar a un hombre oprimido, 18 años paralítico, al lado de ese estanque, sin tener quien le ayude, sin tener una familia que le pueda sostener, ayudar, para ellos fue tan grave. Y esa es la hipocresía. Cuando nosotros hacemos algo, nos parece bien, o no nos parece tan grave, o buscamos una excusa, una explicación, pero ay si el otro hace, ay si el otro hace. Cuando nosotros hacemos, si nosotros le pisamos el callo al de al lado, le pisamos el pie al callo, y al otro le duele, y no para tanto, sin querer fue, ¿verdad? Pero si por ahí el otro agarra y nos pisa a nosotros el dedo, nuestra uña encarnada, ahí sí es grave. ¿Cómo no cuidar? Cuando nosotros hacemos no es tanto, pero existe también la hipocresía de esta gente. En el día de reposo circuncidáis al hombre. 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojéis conmigo, porque en día de reposo sané completamente a un hombre. Para traer libertad, para traer sanidad, Jesús hizo en sábado. Eso ellos no podían perdonar. El versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Todos conocemos los versículos que dicen, no juzguéis para no ser juzgados. Pero acá dice que sí juzguemos, pero con justo juicio. Hay un justo juicio. Hay un juicio según las apariencias. Y hay un justo juicio. Y este es lo que nosotros debemos buscar hacer. Buscar, juzgar, pero con justo juicio. ¿Y cómo vamos a juzgar con justo juicio? Cuando no juzgamos por las apariencias. ¿Y cómo podemos hacer eso? Vamos a ir a Lucas 6. Evangelio de Lucas, capítulo 6. Versículo 37. Habla de no juzgar. Lucas, capítulo 6, versículo 37. En el 27 en adelante habla del amor a los enemigos, habla de las reglas de oro, que hagamos a los demás lo que
queremos que los demás hagan con nosotros. En el 37 habla de no juzgar. Dice, amén, 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Versículo 39. Les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Nuestro problema es que tenemos por un lado una viga en nuestros ojos y por otro lado tenemos paja en nuestros ojos también, generalmente. Y cuando tenemos esta viga en los ojos es lo que no nos permite ver la realidad. La viga en nuestro propio ojo no nos permite ver la realidad. Ahora lo interesante es que no dice ayudarle a tu hermano a sacar la viga, sino que dice que cada uno debe procurar sacarse la viga de su propio ojo. ¿Y cómo vamos a sacarnos la viga de nuestro propio ojo si no vemos nosotros esa viga? Es identificando la viga y después sacar. ¿Cómo podemos identificar la viga en el ojo? Dios nos tiene que mostrar. Dios nos tiene que mostrar la viga que tenemos en nuestro ojo. ¿Cómo Dios nos va a mostrar esa viga que tenemos en el ojo? A cada persona Dios trata en forma personal y particular. Puede ser a través de una predicación que el Espíritu Santo puede tocarte. Puede ser a través de leer la Biblia que el Espíritu Santo te ministra. Puede ser a través de alguna experiencia personal que Dios puede usar para hacerte ver la viga que tenés en el ojo. Cuando Dios te hace ver, cuando Dios te permite ver, nosotros no podemos ver, Dios tiene que hacerte ver. Cuando Dios te permite ver esa viga, tenés que pedir socorro a Dios y pedir que Dios te saque esa viga. En realidad nosotros no podemos sacar esa viga, pero podemos pedirle al que es poderoso para hacer todas las cosas. Y cuando Dios empieza a tratar en nuestras vidas para sacar esta viga en nuestros ojos, es cuando empezamos a ver la realidad. Y ahí es donde podemos empezar a juzgar con justo juicio y podemos ser útiles a la iglesia para señalar la paja que está. Pero mientras que nosotros mismos no nos tratamos de la viga, por eso es recomendable, mientras que sos joven en la fe, no ponerte a juzgar en medio de la iglesia. Pedirle a Dios misericordia. Y si vos todavía no identificaste la viga que está en tu ojo, si vos todavía te crees bueno en la iglesia, si todavía no te diste cuenta de lo malo que sos, no estás capacitado para empezar a ver la paja en el ojo ajeno. Dios no te va a usar para mirar la paja en el ojo ajeno, mientras que no logres ver y comprender la viga de tu propio ojo. El día que veas la viga de tu ojo te vas a dar cuenta dónde está la viga. Mientras que no veas la viga en tu ojo, no estás capacitado para ver la paja en la iglesia. Versículo 43. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo,
no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No está hablando de una paja, está hablando de una viga. Cuando logres ver esta viga, cuando logres ver lo indigno que sos, cuando logres ver que no mereces nada, cuando logras entender y comprender eso, cuando puedas percibir tu propia maldad, tu propia iniquidad, tu propia indignidad, es que estás empezando a ver esa viga. Y cuando empezás a ver la viga, es cuando vas a poder empezar a sacar la viga. Y eso es ese es el comienzo de la madurez. Y ese es el momento que vas a poder Dios te va a poder usar en la iglesia para ver la paja. Amén. Juan 7. Juan 7. No juzguéis según las apariencias. Mientras tenés la viga en el ojo, es imposible no juzgar de otra manera que no sea por las apariencias, porque la viga en tu ojo nunca te va a dejar ver la realidad espiritual. Estos días estuvimos hablando que siempre hay dos realidades, una realidad material y una realidad espiritual. El espiritual logra ver las dos realidades. El que es espiritual logra ver la realidad material y la realidad espiritual. Después de que haya trabajado y hecho que el Señor ya le trabaje en la viga de su propio ojo. Una vez que estás luchando contra la viga de tu ojo, estás peleando contra la viga de tu propio ojo, es cuando logras ver estas dos realidades. Estos días vimos el ejemplo de Eliseo con Gehazi, que un rey había mandado a capturar a Eliseo, y Eliseo estaba sobre un monte y estaba rodeado la ciudad del monte lleno de carros, de gente, de caballo, de soldados, y Eliseo arriba en el monte tranquilo, y Gehazi se moría de miedo. Entonces Eliseo oró a Dios y le dijo, para que Gehazi se tranquilice: Dios, ábrele los ojos y permítele ver. Y Dios abrió los ojos de Gehazi y vio a Eliseo rodeado de carros de fuego, de ángeles rodeando y protegiendo a Eliseo. Gehazi no veía esto, Eliseo sí veía. Así el que es espiritual, el que ya trabajó por la viga de su ojo. Yo no puedo ayudarte con la viga de tu ojo. Yo te puedo llegar a ayudar un día tal vez con la paja. Una vez que yo trabajé con mi viga, te voy a poder ayudar con tu paja en el ojo. Pero tu viga tenés que trabajar vos, delante de Dios, pidiéndole a Dios: ¿cuál es la viga que tengo en mi ojo? Amén. Y ahí es donde Dios nos manda: no juzguéis según la verdad, sino juzgad, hay un justo juicio. Amén. Vamos a orar, vamos a dejar aquí y vamos a seguir el próximo martes, si Dios nos permite. Señor, te damos gracias a ti, bendito Rey, que logremos caminar en pos de ti, Señor mío. Y que tú nos permitas ver esa viga que hay en nuestros ojos, para que saquemos esa viga y que podamos ser útiles, para que te podamos ser útiles y servirte en espíritu y en verdad, no en la carne. Porque los que sirven en la carne, Señor, solamente destruyen, lastiman y desparraman. Pero los que sirven en espíritu y en verdad son los que tú puedes usar. Pero para eso necesitamos ser tratados por ti. Reconocemos que necesitamos
que tú trabajes en nosotros. Necesitamos sacar esa viga de nuestro ojo para poder después trabajar en la paja, Señor Santo. Ayúdanos, guíanos, enséñanos a juzgar con un justo juicio, que en tu iglesia haya obreros aprobados, ancianos, que puedan juzgar con justo juicio, Señor Santo, y que coloquen cada cosa en su lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les siga bendiciendo ricamente.